Biblias, libretas. Bien, gloria al Señor. Bien, hermanos. Si a tu lado hay alguien sin Biblia y sin libreta, dile, oye, tienes que traer tu Biblia y tu libreta. No eres tan absorbente que memorizas el sermón. Bien, hermanos. El día de hoy continuaremos con la serie y es la segunda venida de Cristo y el juicio final. Es la parte 2. Esto es enseñanza, por eso con mayor énfasis les pido que traigan libreta porque es importante anotar. El día de hoy es un tema sumamente importante para la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de las señales que caracterizan el retorno de Cristo, los eventos que de alguna forma se van a realizar en torno de esta realidad. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver un poco más allá, porque vamos a ver nosotros la resurrección de los muertos, vamos a ver el juicio y vamos a ver el milenio. Es por eso sumamente importante que prestemos atención. Espero que te hayas tomado un café en la mañana y estés bien despierto, porque es mucha información la cual ruego a Dios alcancemos a captar, ¿ok? Como siempre, tienen toda la libertad de acercarse conmigo al final o cualquier otro día y las dudas que tengan podemos aclararlas a la luz de las Escrituras. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu nombre es santo, es bendito, no hay otro fuera de ti en el cual se halle salvación. Tu palabra enseña que no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, prepáranos hoy. Habla nuestros corazones, Señor, alienta nuestros corazones con esta promesa gloriosa de tu regreso. Padre, aviva nuestras vidas, llévanos, Señor, a una relación, a una comunión, a una hambre, a una sed verdadera por las Escrituras, por tu palabra, por tu persona, Señor. Que verdaderamente haya pasión, que haya gozo, que haya un denuedo en nosotros por el estudio de tu palabra y que despiertes en nosotros el anhelo de compartirla con otros también. Enséñanos a ser diligentes, estudiantes en excelencia. Ayúdanos a ser, Padre, de aquellos que se enfocan en lo que tiene prioridad en la eternidad. Tu gloria, tu palabra y tú, Señor. Padre, habla a tu iglesia el día de hoy y confirma esta palabra en nuestros corazones, dándonos la esperanza, dándonos la confianza y la seguridad de que algún día estaremos contigo. Gloria a tu nombre, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, mi propia vida en tus manos, para que yo no hable conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares y quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 6 versos 1 al 4. De igual forma quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Gloria a Dios por esta oportunidad que nos da también. Hebreos capítulo 6 versos 1 al 4. Vean lo que dice este texto. El autor de Hebreos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, por tanto, que ya nos hemos hecho lo suficientemente maduros para poder comprender, digerir, entender las doctrinas básicas o que forman el fundamento de la fe cristiana, entonces vamos adelante a la perfección, dice el autor, no echando otra vez el fundamento. Fíjense lo que dice: no tenemos que volver nuevamente a los principios de la doctrina. Es increíble que en ocasiones puedas platicar con personas que tienen 15, 20, 30 años en el Evangelio y no sepan explicar el Evangelio, no le puedan compartir realmente el Evangelio a otra persona, no conozcan lo que significa la justificación, la redención, la glorificación, cuándo serán esos eventos, etcétera, etcétera. Y si tú te encuentras en eso, amado hermano, amada hermana, es tiempo de crecer, es tiempo de ir a las Escrituras y pedir dirección de parte del Señor. Bien, diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fe, dense cuenta, hermanos, por favor, aquí. Nos está hablando de las doctrinas básicas y fundamentales que todo cristiano no solo debe conocer, sino que debe ser capaz de explicar. Por ejemplo, el arrepentimiento de obras muertas. La primera, la fe en Dios.
La tercera, doctrina de bautismos. Y ojo, la habla en plural. No solo existe el bautismo en agua. Y aquí hemos enseñado los diferentes tipos de bautismos. También nos está hablando de la imposición de manos. Ya llevamos 4. Luego nos habla la resurrección de los muertos. Y sexta, ¿cuál es? El juicio eterno. Bien, pues hoy vamos a ver 2 de estas doctrinas básicas. La resurrección de los muertos y del juicio eterno. La semana pasada estuvimos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, este evento que es lo que la iglesia espera, lo que estamos aguardando, corrigiendo el término de rapto secreto, ¿verdad? El rapto secreto no existe en las Escrituras. Lo que sí existe en las Escrituras es el arrebatamiento de la iglesia a la luz de 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 que citamos la semana pasada. De igual forma vimos algunos versículos en Juan capítulo 14, los primeros, así como Apocalipsis 4:1, que nos dan luz y entendimiento del evento del arrebatamiento de la iglesia. Es algo bíblico, es algo que está en las Escrituras y es algo que la iglesia debe de creer con toda fe, seguridad y confianza, porque ese día llegará. Bien, también hablamos un poquito acerca de la gran tribulación. Les hablé que es un periodo de 7 años y ese periodo de 7 años es el cumplimiento también de la semana número 70 de las profecías del profeta Daniel en Daniel capítulo 9 versos 20 al 24, por si lo quieren anotar. Ahí nos habla de las profecías de las 70 semanas. 69 de esas semanas ya han tenido cumplimiento. La última semana que tuvo cumplimiento, la semana 69, fue cuando le fue quitada la vida al Mesías príncipe, a nuestro Señor Jesucristo. Después el profeta Daniel da un espacio entre la semana 69 y la 70. Ese periodo, ese intermedio se le conoce la era de la iglesia, lo que vivimos hoy nosotros. Después que ese tiempo termine, vendrá entonces la semana 70. Esa semana de 7 años, Shavuá en hebreo, que significa semana de semanas, es decir, 7. 7 años que se cumplirán. Ahora, esa semana o esos 7 años se le conoce como la gran tribulación. La iglesia, si tienes doctrina pretribulacionista, te vas a ir antes de ese evento. Ahora, no depende de qué doctrina tengamos, depende de lo que el Señor establezca. Y Él estableció volver por su pueblo y tener un tiempo de prueba para este mundo, y principalmente que Él le llama la angustia de Jacob, un tiempo específico con el pueblo de Israel, donde también algunos gentiles se salvarán. Miren, los gentiles durante la era de la iglesia son los que más se están salvando, pero algunos judíos se salvan también. Pero durante la gran tribulación, el trato directo del Señor será con el pueblo judío y algunos gentiles también se salvarán. ¿Ok? Vamos formando más o menos aquí el esqueleto de esto que estamos hablando para construir una enseñanza clara y entendible. Ahora, quiero hablarles un poquito acerca de la resurrección de los muertos. Nosotros como cristianos, como creyentes, no creemos en la reencarnación, como algunas doctrinas hinduistas u orientales enseñan. Nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos, siendo Cristo el primero en resucitar. Es sumamente importante entender esto, porque nosotros al morir no nos convertimos en una planta o en un animal o en aire o cualquier otra cosa, sino que nuestra alma permanece y va a la presencia del Señor para ser juzgada. ¿Cómo? ¿La iglesia va a ser juzgada? Sí, también va a ser juzgada, y de eso vamos a hablar hoy también. Bien, hermanos, lo primero que veamos es, en los días de nuestro Señor Jesucristo, la diferencia que existía entre las 2 sectas más grandes religiosas de la época, los saduceos y los fariseos. Los saduceos, primera instancia, eran personas que pertenecían a un grupo religioso judío de la época de Cristo, opuesto a los fariseos, que se caracterizaba por negar la inmortalidad del alma. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, tampoco creían en la resurrección del cuerpo y tampoco en la existencia de los ángeles. Esto es, los saduceos. Además, los saduceos tenían gran poder e impacto político y económico, y eran los que conformaban en su mayoría lo que era el Sanedrín.
El Sanedrín era la mesa de gobierno religiosa en Israel en los días del templo de Cristo y aquellos que se encargaban de dirigir todas las cosas. Sin embargo, dentro del Sanedrín también había uno que otro fariseo. Ahora, los saduceos, que en hebreo significa sedequim, también conocidos como los sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc. De él se habla en Ezequiel en la época del rey Salomón. El nombre Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos puede interpretarse como los justos o los rectos. ¿Ok? Para que cuando veas en tu evangelio, cuando veas en tu Biblia, en los evangelios, el nombre saduceo, digas, ya sé quiénes son. ¿Ok? No son lo mismo que los fariseos. Ahora, los fariseos, amados hermanos, a diferencia de los sadoquitas o los saduceos, los fariseos lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Por ello, tras la caída del templo, ¿por mano de quién? Por la caída del templo por mano del rey Nabucodonosor, ¿ok? El pueblo de Israel es exiliado a Babilonia. Algunos de ellos permanecieron en Judá y fueron también llevados a Egipto. Pero finalmente regresa tanto Esdras con Nehemías para la reconstrucción de los muros y Ageo junto con Zorobabel son enviados para la reconstrucción del templo. Después de eso, ese templo estuvo caminando y llegó el momento donde Herodes el Grande, unos años antes de que Cristo nuestro Señor naciera, lo acrecentó, digamos que lo remodeló. Ese Herodes el Grande, él fue el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando los magos de Oriente llegaron. ¿Sí recuerdan ese texto? Sí, y más si se acerca diciembre van a decir, sí me acuerdo. Pues Jesús no nació en diciembre, luego hablamos de eso. Bien, hermanos. Por el otro lado, estos hombres tomaron control ahí en esos días. Los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote, cargo que debido a la destrucción del templo se volvió innecesario. ¿Esto ya cuándo fue? ¿Cuándo desaparece el sumo sacerdote? ¿Porque el templo es finalmente destruido? Voy a predicar hacia acá, a ver si los de acá responden. En el año 70 por el general Tito, hermanos, es cuando el templo es destruido y entonces ya no hay oportunidad de ofrecer sacrificios y el sumo sacerdote es retirado. Bien, este cargo fue quitado y después lo que era el templo, como ya no existe, se convierten en las famosas sinagogas. ¿Ok? La diferencia de las sinagogas con un templo es que en el templo se podrían ofrecer los sacrificios y en las sinagogas no. Esa es la diferencia, aunque se leía también ahí la Torá o la ley. Bien, ahora de los antiguos fariseos que fueron ya dispersados después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de ahí aparecen también la línea rabínica ortodoxa de los judíos que conocemos el día de hoy, de aquellos que se ponen en el muro de los lamentos y que son súper ortodoxos en su vestimenta, etcétera. Bueno, de ahí vienen ellos, de los fariseos. Bien, podemos resumir la doctrina entonces de los fariseos de la siguiente forma. Ellos creían en la libertad humana, creían en la inmortalidad del alma, al contrario que los saduceos, creían en un castigo y en una recompensa eterna, creían en la resurrección, creían en la obligación de obedecer su tradición por sobre toda cuestión, estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Ellos eran así. Ahora, ya que entendemos esto, debemos de explicar el por qué lo estoy mencionando a los saduceos y a los fariseos. Los estoy mencionando debido a que esa era la doble cosmovisión o las dos cosmovisiones que existían en aquellos días de Cristo. ¿Qué significa una cosmovisión? El cómo ves tú tu entorno. Esa es tu cosmovisión. Lo que tú interpretas, conoces, entiendes y eres sensible a tu entorno, esa es tu cosmovisión. El creyente debe tener, por lo tanto, una cosmovisión cristiana, no una cosmovisión mundana, humanista, etc. Ahora, ¿qué es lo que los saduceos en aquellos días le preguntaron a Jesús
Bueno, en Lucas 20, 27 al 40, y no lo vamos a leer todo, no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver más bien qué posición tenía nuestro Señor Jesucristo acerca de estas dos diferentes sectas religiosas, por llamarlo así. Porque Él, en sus días de la carne, cuando Él caminó entre los hombres, convivió tanto con saduceos como con los fariseos. Y ellos se acercaban con Cristo y le hacían preguntas. Y en Lucas 20, 27 al 40, nos narra la historia de los saduceos acercándose a Cristo, acerca de qué pasaría con la viuda de un hombre que muere, pero que según la ley, al morir esa persona, su hermano debería tomarla como mujer. Y si ese hombre vuelve a morir, su otro hermano, y así sucesivamente. Y entonces los saduceos dicen, al final los 7 hermanos la tuvieron por mujer. La pregunta es, oh maestro y gran rabí, en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser ella mujer? Aquí hay una pregunta capciosa, ¿verdad? Estaban tratando de hacer caer a Cristo con esto. ¿Por qué? Porque le iban a decir, ¿cómo es posible que sea de los 7, verdad? Que eso hubiera sido imposible. Entonces, Cristo claramente les responde así. Miren, hermanos. Estamos en el versículo 34 de Lucas 20. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, o sea, aquí y ahora, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la gloria con el Señor, ¿verdad? Y la resurrección de entre los muertos, es decir, Jesús sí cree en la resurrección, por supuesto, porque Él es la resurrección y la vida, pero les está confirmando a los saduceos que sí va a haber una resurrección, pero vean lo que les dice ahora, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, si tu pregunta es, oye, en el cielo voy a estar con mi esposa, y no, ya no. Eso se disfruta aquí, allá ya no. Entonces, amados hermanos, no existe la relación íntima de pareja en el cielo. Eso no existe allá. Por si tenías de repente la duda, oye, ¿la Biblia qué dice de esto? Bueno, pues aquí claramente lo explica que no va a suceder. Pero Jesús les está confirmando, miren, el problema no es si ella fue aquí en este mundo mujer de los 7 hermanos, dejando claro que cuando moría uno, hasta ese momento la tomaba otro, ¿ok? Pero eso le llamaban en aquellos tiempos en Israel la redención o redimir a la viuda, como sucedió con Ruth. ¿Sí han leído el libro de Ruth? Con Boaz cuando la redime, bueno, ok, ya no hay que explicarlo. Entonces, esa era la cultura en aquellos tiempos y Jesús les explica y claramente les deja dicho, sí hay resurrección, pero no es como ustedes lo piensan, porque aquí hay un serio problema. Los saduceos pensaban que los fariseos tenían, en dado caso, la razón en cuanto a la resurrección, pero aquí Cristo les está enseñando, ni ustedes saduceos, ni ustedes fariseos conocen la verdad. Y por eso es que Cristo los corrige a ambos con una sola enseñanza. Bien, ¿qué importante es esto? Sí, porque Cristo nos enseña que sí existe la resurrección. Él cuando habló con Marta y María, las hermanas de Lázaro, cuando fue a verlo para resucitarlo de entre los muertos, les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Amén. Bien, entonces viene ahora la resurrección de los muertos. Y es importante recordar nuevamente que la glorificación de nuestro cuerpo vendrá después de la resurrección de entre los muertos, no antes. Vamos a ver esto en una línea de tiempo, en nuestra línea. Nuestro tiempo que nosotros conocemos se le dice cronos. Y el cronos tiene pasado, presente y futuro, mientras el kairos, que es el tiempo eterno de Dios, no lo tiene. Él vive en una eternidad, pasada, presente y futura, si la quieres ver así. Pero el tiempo, hace rato cantábamos, el tiempo está en Él. Pues sí, porque todo lo que existe habita dentro de Dios. Y Él no habita regido por el tiempo o las leyes de la ciencia que tú y yo conozcamos. Así que es importante recordar que en el pasado, en aquella cruz, escuchen, se llevó a cabo la justificación de nuestro espíritu. En el presente está siendo santificada nuestro cuerpo y en el futuro será glorificada el alma.
Daniel 12:2 nos demuestra la Escritura que desde el Antiguo Testamento se tenía la creencia de la resurrección de entre los muertos. Y no solo de la resurrección, sino también del juicio eterno. Vean lo que dice la Escritura en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué está teniendo en mente Daniel aquí? Bueno, él quizá ni lo sabía, pero estaba profetizando, inspirado por el Espíritu Santo, acerca del juicio final. El juicio final es el juicio ante el gran trono blanco. Y hoy vamos a aprender aquí, amada iglesia, por eso les pido paciencia, acerca de los 3 juicios en las Escrituras. El primer juicio, que es el tribunal de Cristo para la iglesia. El segundo juicio al final de la gran tribulación, que es el juicio a las naciones. Y al final del milenio, el tercer juicio, el trono blanco. La muerte de Cristo también, déjenme decirles, amados hermanos, que fue tan poderosa que algunos muertos se levantaron de los sepulcros cuando Él resucitó. Y podemos verlo en Mateo 27, 60 al 63. Cristo es la resurrección y la vida, y el que crea en Él vivirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria a Dios. Mateo 27, 60 al 63 dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, ¿no esto no es Walking Dead? Esto es una realidad. El Señor levantó con su resurrección, con su poder. Hermanos, la muerte fue vencida. Y dio evidencia, no solamente resucitando Él de entre los muertos, sino que algunos de los santos también seguramente después se murieron otra vez. Pero dio evidencia a esa resurrección. Y nos está dando aquí testimonio que andaban en la ciudad. ¿Se imaginan? Que aquel que había muerto por la fe en Cristo, o antes alguno de los profetas, de repente lo ves pasar, ¿verdad? ¿Se imaginan? Pues así de impactante fue la resurrección de Cristo. Su poder se manifiesta de tal forma que los muertos se levantan de sus sepulcros. Con ese mismo poder nos va a levantar de la tierra, hermanos. No importa si te comió un tiburón, o te moriste en un choque de avión, o en un accidente automovilístico, o si te resbalaste en la regadera y te desnucaste. Incluso hay quien pregunta, oye, ¿y si lo cremaron? Bueno, la voluntad de Dios no es cremar, es enterrar, que quede claro. Pero si en dado caso te cremaron, aún así de ahí te reconstruye el Señor. El Señor es poderoso para eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene poder. La tuya y la mía no. La de Dios sí. Y lo que debemos de hablar es la palabra del Señor. Estamos tratando de resolver algunas dudas que de repente quedan como, ¿y se crema? ¿Y si se entierra? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y si murió allá? ¿Si murió acá? Bueno, por eso en Apocalipsis dice que el mar entregó a sus muertos, los que mueren en naufragio, por ejemplo, tsunamis, etcétera, que arrastra cuerpos y se los lleva, pues el mar tiene que entregar sus muertos, por ejemplo. Entonces, amados hermanos, nada se le escapa al Señor. Donde estés, aún así te hayas muerto porque el oxígeno te faltó en la punta del Everest, el Señor te puede levantar de entre los muertos, ¿ok? 1 Corintios capítulo 15, amados hermanos, y vamos a ir adentrándonos un poco más en la doctrina de la resurrección de los muertos. Y si en este momento piensas, ay, como que esto estaba demasiado profundo, recuerda que el versículo 1 al 4 del capítulo 6 de Hebreos nos dice que estas son doctrinas básicas para los cristianos, ¿ok? Bien, 1 Corintios 15, 12 al 23 dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es increíble que algunos creyentes dentro de las iglesias, y sobre todo dentro de la iglesia de Corinto, iglesia que había fundado el apóstol Pablo, y que Priscila y Aquila estaban al frente de ella, resulta que están diciendo algunos de ellos, es que la resurrección no existe.
O algunos que trastornaban los caminos del Señor, como Himeneo y Alejandro, que decían, no, la resurrección ya se llevó a cabo, y por eso otros estaban espantados. Los creyentes en la iglesia de Tesalónica precisamente tuvieron que recibir esas cartas de Pablo donde diciéndoles, miren, antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, tiene que haber la apostasía, y tiene que haber esto, y tiene que haber el otro, porque ya estaban espantados. Dijeron, el arrebatamiento de la iglesia ya se llevó a cabo y nos quedamos. ¿Se imaginan que fuera el arrebatamiento y te quedas? Pues a algunos les va a pasar, porque no están en Cristo. Están en una iglesia quizá, pero no en Cristo. Y entonces, ¿qué va a suceder si te toca aquel tiempo de la gran persecución y tribulación? Si dices, ay, en su momento no creí, pero ahora creo, entonces el gobierno del anticristo te va a decir, perfecto, vas a morir. Ya, te decapitan o cualquier otra cosa y ya, eres salvo. ¿Qué les parece? Mejor ahora, ¿no? Bien, hermanos, seguimos. Porque si no hay resurrección de muertos, verso 13, 1 Corintios 15, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Porque ¿qué predicamos los cristianos? Que Cristo resucitó de entre los muertos y que la esperanza eterna y gloriosa que tenemos nosotros es que vamos a resucitar juntamente con Él. Pero aquí vemos entonces que algunos ya estaban trastornando la palabra. Ahora dice el verso 14, Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque nuestra fe se basa en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, había uno que otro saduceo en medio de la iglesia. Recuerden que no falta la cizaña en medio del trigo en ocasiones. No, mira, el pastor dice esto, pero no. Bueno, yo puedo estar equivocado, ojo, pero vamos a las Escrituras. Aquí se encuentra la verdad absoluta. Ahora bien, entonces, vean lo que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y además, ¿qué dice? Aún estamos en nuestros pecados. Ahora, ¿somos pecadores? Sí, pero hemos sido justificados por Cristo. Pero si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe en ese evento es vana y además estamos bajo condenación, porque lo que hemos creído sería falso. Entonces, también los que durmieron en Cristo, o sea, aquellos que murieron con su fe puesta en el Señor, pues entonces también ya perecieron, no hay esperanza. Pues si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o de misericordia. Mas ahora Cristo, vean lo que dice Pablo, ahora yo les confirmo, iglesia, que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y además agrega primicias de los que durmieron es hecho. En el Antiguo Testamento, dentro de los sacrificios y ofrendas que se ofrecían al Señor, estaban las primicias. Ojo, Antiguo Testamento, no tienes que venir a la iglesia y entregar tu primer sueldo del año, y no tienes que venir y pactar con Dios, porque eso no es bíblico, ¿ok? El que pacta con el hombre es Dios, no al revés. Y sus pactos ya se establecieron, y el último pacto es Cristo. Ahora bien, nos dice aquí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán. También por un hombre, por eso Cristo se hizo hombre, también entró la resurrección de los muertos. Cristo en las Escrituras es conocido como el postrer Adán. El primer Adán representa a la humanidad caída, el postrer Adán representa a la humanidad glorificada, justificada y santificada. Cristo es entonces, ¿cómo le llama aquí? Las primicias, el primero en resucitar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren. Oye, pero ¿qué pasa? Mira, si yo llego con Dios y trato de platicar con Él, mira, yo nunca creí en tu palabra, nunca creí en tu Biblia, nunca creí ni siquiera que tú existieras. Entonces, pues por omisión probablemente me puedas perdonar. No, claramente hay una sentencia establecida a toda la humanidad. En Adán todos mueren, no hay de otra. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la
muerte. Y si tú y yo somos pecadores, que es el primer requisito para entrar por la puerta, entonces la paga del pecado será esa, el destino final sin Dios, a menos que Cristo te justifique. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Fíjense qué hermoso, hermanos. La Biblia sí nos da el A, B, C de muchas cosas, para que precisamente no estemos pensando, oye, ¿y cómo irá a hacer esto? Precisamente Pablo por eso nos da el orden de los eventos, para que no andemos especulando, ni siendo desviados por cualquier video de la internet, ni por cualquier interpretación, sino por las Escrituras. Que sean las Escrituras las que dirijan nuestra fe y nuestra confianza en los eventos escatológicos o futuros. Nos dice aquí, pero cada uno en su debido orden. ¿Quién resucita primero, iglesia? Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. ¿Cuándo? Oh, bien. Gloria al Señor. Entonces, Cristo, ojo con esto que les voy a decir. Cristo resucita de entre los muertos y resucita con un cuerpo glorificado. Los que ahorita mueren, aunque mueran en Cristo, su cuerpo aún no es glorificado porque tiene que llegar el evento de la resurrección de entre los muertos de toda la iglesia. En ese momento, entonces, tu espíritu que está ya con el Señor, si ya moriste, se encuentra con tu cuerpo y eres transformado. Por eso Pablo dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, porque a algunos les va a tocar el arrebatamiento, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, etcétera, lo que enseña en 1 Tesalonicenses 4. Entonces, amados hermanos, lo que estaban haciendo estos creyentes en la iglesia de Corinto era trastornar o desviar la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, que era necesario esperar a que se llevara a cabo la resurrección de entre los muertos para que entonces venga la glorificación eterna del creyente. Ahora, en este momento, tú y yo debemos de pensar, ok, desde Hechos capítulo 2 fue inaugurada la iglesia con la llegada del Espíritu Santo, hasta el momento en que la iglesia se va y es arrebatada de esta tierra. Ese periodo se le llama la era de la iglesia o la era de la gracia, etcétera. Ahora, este periodo va a tener un final que lo está enmarcando el Señor con el arrebatamiento de la iglesia. ¿La iglesia se va? Ok, gloria a Dios, ya se fue. ¿Qué pasa en el cielo cuando la iglesia llega al cielo? ¿Y qué pasa en la tierra cuando el resto se queda en la tierra? Bien, vamos a ver qué sucede con el grupo de la gran tribulación en Apocalipsis 7, del 13 al 14. Yo hace rato les dije, ahorita estamos viendo los eventos de la resurrección, pero hace rato les dije que vamos a ver los diferentes juicios. La iglesia comparece ante un juicio que se le llama el tribunal de Cristo. En el instante en que el creyente sea glorificada la iglesia, vamos a comparecer a ese juicio, el tribunal de Cristo. Vamos a ir poquito a poquito, pero ahorita veamos esto. Ahora, la pregunta sería, ¿qué sucede con los que se salvan durante la gran tribulación? Si ya fue el juicio de la iglesia, ¿qué onda con este grupo? Bueno, para ellos está el siguiente juicio, que es al final de la gran tribulación, el juicio de las naciones. Y ojo, es en el único juicio donde Dios separa ovejas de cabritos, es en el juicio de las naciones. Vamos a ir poco a poco. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Apocalipsis 7, 13, 14. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan responde, Señor, pues tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Hay oportunidad de salvación durante la gran tribulación? Sí. Pero la Escritura nos dice que pagan con sus vidas. Hay persecución y muerte. ¿Por qué? Porque el gobierno del anticristo se va a manifestar. ¿Qué es lo que detiene hoy en este día
la manifestación del anticristo, es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Es por eso que esa gracia que llegó cuando se repartieron las lenguas en el capítulo 2, la misma gracia se va con la iglesia cuando es arrebatada. Y por eso, como ya no hay quien detenga la manifestación de aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, el anticristo, él ya empieza su proceso de 7 años y le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Por eso en Apocalipsis nos habla de que al quedarle poco tiempo realiza una gran persecución en contra de aquellos que guardan los testimonios de Jesús. Vamos poco a poco. Así que, hermanos, podemos ver aquí que sale un grupo salvo de la gran tribulación, pero que Juan no los identifica, no sabe quiénes son. Nos está separando este grupo del grupo de la iglesia, mas todos somos salvos única y exclusivamente por causa de Cristo. Aún así, los que están en el Antiguo Testamento, llámale un David, llámale un, Moisés, llámale un Noé, son salvos también por Cristo. Llámale Abraham también. Ellos, su justicia le fue contada por fe. Y cuando a Cristo le preguntaron, ¿no tienes ni 50 años y ya viste a Abraham? Había alguna tradición entre los judíos que creían que al pasar los 50 años de edad ya podían ver a Abraham en visión. Imagínense. Bueno, Jesús dijo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. ¡Wow! La redención, la salvación en Cristo. Él la vivió, aunque Abraham vivió 4000 años antes que Cristo. No puede haber salvación sin Cristo. Y más aún hoy en día, en la era de la iglesia, no puede haber salvación sin Cristo y sin la predicación del Evangelio. Si tu pariente, tu ser querido, esa persona que tanto amaste, dices, bueno, murió, pero era tan bueno que Dios lo ha de haber salvado. Si no escuchó el Evangelio y no se arrepintió, no es salvo. Perdón, pero así es. Es por eso la importancia que tú te levantes y vayas a los tuyos y les prediques el Evangelio. Para eso te salvó el Señor también a ti. Mientras tus tíos, tus primos, tus parientes están ahí disfrutando de lo lindo de la vida, tú estás ahí para ir y estorbarles. ¿Cómo? Hablándoles del Evangelio. Si te rechazan y te dicen, no vuelves a venir a mis comidas y a mis fiestas, juzgad vosotros si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Sí me explico? El Evangelio tiene un propósito, salvar. El poder de Dios está en el Evangelio, en la semilla, no en el sembrador. Tenemos que sembrar esa semilla, tenemos que llevar la palabra de Dios. La gente tiene que escuchar para que se cumpla Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que escuchando un noticiero no se van a arrepentir, tienen que escuchar el Evangelio. Escuchando las novelas, escuchando las series, no se van a arrepentir. No van a ver un milagro en la calle y ya creo en Jesús. No, hermanos, tienen que escuchar el Evangelio. ¿Ok? Dios lo estableció así, salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Por eso el mundo nos llama locos, porque no conocieron al Señor. Bienaventuranza de la primera resurrección. Les voy a dar otro dato. Hay 2 resurrecciones en la Biblia. La primera resurrección es un evento que se engloba en varios eventos. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, los que salieron de la gran tribulación para ser juzgados en el juicio de las naciones, pero al final de los tiempos vendrá la segunda resurrección. Vamos a verlo aquí poco a poco. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, espérame, 2 resurrecciones, ya son 2 muertes, ya como que esto ya me enredé. ¿Se dan cuenta de lo complejo de la palabra del Señor? Pero vean lo que dice. Si tú eres parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ti. La primera muerte no es cuando te resbalaste en el baño y te desnucaste, o cuando te asfixiaste o te dio un infarto. No, esa es la primera muerte. Es cuando te separas de este cuerpo, pero no es la muerte eterna. Es solo una separación temporal del cuerpo. Porque déjenme decirles algo, según Daniel 12:2, también los impíos resucitarán y sus cuerpos serán levantados, para que sean atormentados también con su cuerpo. ¿Ok? Bien,
Bienaventurado entonces el que tiene su parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bien. Ya está hablándonos del milenio poco a poco. Dios hizo su creación en 6 días y el séptimo día reposó. Tanto en Salmos como Pedro dice, no quiero que ignoren esto, que un día son como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. La cuenta regresiva inicia cuando Adán cae en el huerto. Inicia el primer día, los primeros 1000 años. Cuando llega Abraham, ya van 2 días, 2000 años. Cuando llega Cristo, de Abraham a Cristo, otros 2000, otros 2 días. Llevamos 4 días o 4000 años. Y de Cristo a nosotros van otros 2000. Llevamos los 6 días prácticamente cumplidos. ¿Y cuándo será el séptimo día? Al final de la gran tribulación empieza con los 1000 años del milenio. El día 7, el reposo para el pueblo de Dios. Eso es parte de la estructura de la escatología, iglesia. Dios nos muestra con toda su creación cómo serán también los eventos futuros. Ahora les voy a hablar del tribunal de Cristo. Ese tribunal es el juicio en el que tú y yo vamos a comparecer si somos creyentes redimidos por la sangre del Cordero. Romanos 14:10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Fíjense qué interesante cuestionamiento nos hace Pablo, porque en ocasiones nos estamos criticando unos a otros, juzgándonos unos a otros, pero claramente dice aquí, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mira, mientras tú te burlas, te quejas, cuestionas esto, el otro y tal y tal y tal de tus hermanos en la iglesia, el Señor dice, aguas, porque vas a ir al tribunal y ahí juzgaré las intenciones del corazón. Dios no va a juzgar lo que hiciste, iglesia. Dios va a juzgar lo que pensaste, aunque no lo hayas hecho. Wow. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Es 2 libros adelante de Romanos. Porque es necesario, ¿cómo le dice Pablo? Que es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿a dónde, hermanos? Ante el tribunal de Cristo. Entonces esto es una enseñanza neotestamentaria y bíblica. El tribunal de Cristo existe para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Okay. ¿Qué se recibe, hermanos? Ahí les van las 5 coronas que recibe la iglesia. La primera de ellas es la corona de gozo por ganar almas. El texto es Filipenses 4:1, donde dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La segunda corona es la corona de justicia, por amar la venida de Cristo. La verdadera iglesia ama la venida de Cristo. La verdadera iglesia no está pensando, pero me falta viajar a París, me falta tener 4 hijos, me falta tener mi negocio, y ya después vienes, ¿no, Señor? No, la verdadera iglesia dice, Señor, ven hoy, porque la maldad que existe a nuestro alrededor es insoportable. Esa es la corona de justicia para los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8 es el texto y dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Tercera corona, la corona de vida. Y esa es por soportar las pruebas. Es decir, cuando vienen las pruebas, en lugar de quejarnos y hacer berrinches, tenemos que soportar la prueba, esperar en el Señor, y entonces ganarás esta corona. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta el final, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Está escrito a la iglesia universal, Apocalipsis 2. Ahora, la cuarta corona, la corona de gloria. Y esa corona de gloria es por apacentar a la grey del Señor.
Dice Primera de Pedro 5, 1 al 4, lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, anciano, obispo y pastor es palabra intercambiable, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vea lo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Cristo nuestro Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y la quinta corona es la corona incorruptible, es otra, es por luchar y resistir también. Primera de Corintios 9:5. Cuando nosotros somos lastimados o dañados por otra persona, y mayormente en la fe, la Escritura nos enseña que debemos soportar el agravio. Es decir, no hacerle como nos hizo, no pagarle mal por mal, sino responder como Cristo lo hacía, que cuando lo maldecían, Él bendecía. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Son las 5 coronas de los cristianos, así que espero que tengas las 5, amado hermano, amada hermana. Bien, el tribunal de Cristo. Hebreos 9:27 está establecido para el hombre morir solamente una vez y después de esto el juicio. La iglesia resucita de entre los muertos, su cuerpo es glorificado, se encuentra con el Señor en el aire, llegamos a su gloria e inmediatamente ¿a dónde? Al tribunal de Cristo. Pero gloria a Dios, porque el tribunal de Cristo es un juicio de recompensas, no es un juicio de castigo, pero sí puede ser un juicio de pérdida. Porque la Escritura nos dice, y lo prediqué hace poco, que podemos edificar nuestra vida cristiana con elementos que se queman fácilmente o perecen, que son madera, heno y hojarasca. Y como nuestra vida y nuestra fe va plata y piedras preciosas, que cuando son probadas por el fuego, le quitan toda escoria, pero sale la joya preciosa. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, recibiremos coronas y recibiremos piedras preciosas en esas coronas, en todo lo que hemos hecho para la gloria de Dios. El tribunal de Cristo precede a las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero son inmediatamente después del tribunal de Cristo. Y las bodas del Cordero no se realizan aquí en la tierra, sino en el cielo, antes de la segunda venida de Cristo. Mateo 25, 31 al 34 ahora nos habla del juicio a las naciones al final de la gran tribulación. Ya vimos el juicio de la iglesia, ¿cómo se llamó? El tribunal de Cristo. Ahora vamos a ver el juicio al final de los 7 años de la gran tribulación, llamado el juicio a las naciones. Mateo 25, 31 al 34, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ojo, aquí ya es la segunda venida de Cristo. No está hablando del arrebatamiento donde Cristo no toca tierra, sino que lo encontramos en los aires. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ojo con esto, estaban mezclados y el Señor los separa. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Me brinco al verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo,
en cuanto no lo hiciste a uno de todos los que nos rodean, pobres, necesitados, en hospitales, en cárceles. O sea, mientras sigamos con nuestro cristianismo tibio y cómodo, entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ese es el juicio al final de la gran tribulación, cuando sí es la segunda venida de Cristo. Recuerden que el hecho de creer en el arrebatamiento de la iglesia no significa que no creamos en la segunda venida de Cristo. La semana pasada les hablé de dos posturas escatológicas, la amilenial y la milenial. Nosotros en Sendas Antiguas somos milenialistas, es decir, creemos en un milenio literal, físico, establecido. Si tu pregunta es, bueno, en cuanto al arrebatamiento, ¿los amilenialistas también creen en el arrebatamiento de la iglesia? La respuesta es sí, solo que ellos no creen en los 7 años de la gran tribulación. Bien, la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 9 al 10. Apocalipsis 19, 9 al 10. Ya nos vamos acercando al final, hermanos. Ya nos vamos acercando al final. ¿Ahí? Está bien, está bien. Ya ni me digan. Apocalipsis 19, 9 al 10 dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo. O sea, los ángeles no reciben adoración. El único que recibe adoración en dado caso es el ángel de Jehová, que es Cristo. Y ojo con esto, amada iglesia, en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, Cristo ya vive en el creyente. Entonces el Salmo 23, donde el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, el Salmo 91, ya no aplica, porque él ya no acampa alrededor, él ya mora en ti. ¿Ah? Eso es lo que nos va enseñando la Escritura. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, la palabra. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, la palabra. Aquí está el testimonio de Cristo. Ahora entonces, Apocalipsis 19, 11 al 21, el jinete del caballo blanco, la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. Ahora bien, hermanos, esperen un segundo. Verso 9 del mismo capítulo nos dijo, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Es muy diferente el ser convidado o invitado o llamado al contraer nupcias. La iglesia es la que contrae nupcias. Entonces, ¿quiénes son los invitados a la boda del Cordero? Vamos a ver la boda a la luz de la boda judía. La boda judía tenía una celebración de 7 días y después de esto ya venía la gran fiesta. Entonces, mientras se está dando en el cielo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, abajo se está dando la gran tribulación. Al final de ese evento vamos a ver ahorita una guerra que se le llama el Armagedón, y después del Armagedón es cuando viene el juicio a las naciones. Dios separó ovejas ¿de qué? De cabritos, y esas que quedaron salvas, ¿qué pasa con ellas? Se les invita a las bodas del Cordero. Son los convidados a las bodas. Esto nos resuelve el famoso dilema de Mateo 25 con las 10 vírgenes con sus lámparas, ¿recuerdan? 5 sabias, 5 insensatas. Y todo el mundo dice, no, es que las sabias eran la iglesia, las insensatas. No, porque en el contexto de Mateo 24 y 25,
Mateo 25, donde están estas 10 vírgenes, ya son en este momento Israel, el Israel de la gran tribulación. Ojo con lo que les voy a decir. Las primeras traducciones que tenemos del Nuevo Testamento, del griego a idiomas como los nuestros, como la Biblia, la traducción del oso, o las traducciones que utilizó Martín Lutero para sacarla después al alemán, etcétera. En la palabra original no decía que llegaba el esposo a las vírgenes, sino que llegaba el esposo y la esposa. O sea, llegaba ya Cristo con su esposa, con la iglesia. Entonces, a la luz de una boda judía, esas 10 vírgenes son las 10 damas de honor que acompañan a la esposa. ¿Ok? Entonces esas 10 vírgenes no son la iglesia, sino el pueblo que Dios salva durante la gran tribulación. Amén. Vamos ya en línea, porque toda la Biblia se tiene que ir entendiendo a la luz de diferentes pasajes. Estoy tratando de hacer todo en un solo sermón. Dios me ayude. Bien. Apocalipsis 19, 11, 21. Ya leímos entonces el primer verso. Se le llama como a Cristo en este caballo blanco, fiel y verdadero. La razón es porque unos capítulos antes, los 4 jinetes del Apocalipsis, uno de ellos va en blanco, el anticristo. Pero él es un falso, él es un mentiroso, él es un usurpador. El fiel y el verdadero, no una imitación barata como el anticristo. Entonces, amados, sus ojos serán como llama de fuego, una mirada que todo lo penetra, una mirada pura, santísima, que ve hasta lo más profundo del corazón del hombre. Y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas significan y representan autoridad. Y él no tenía una, muchas tiene. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa en sangre. Ojo, hermanos, Cristo viene con sus ropas ensangrentadas, representando con eso su preciosa sangre que derramó para lavar nuestros pecados. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ahí venimos, iglesia, otra vez. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, en Apocalipsis 4.1 la iglesia desaparece porque es llevada al cielo? Apocalipsis 4.1, el arrebatamiento donde Juan es invitado a ir al cielo. Bueno, aquí regresa otra vez a escena la iglesia. Hasta Apocalipsis 19 aparece en los ejércitos celestiales vestidos como de lino finísimo, blanco y limpio. Noten el contraste. Cristo viene ensangrentado y nosotros totalmente limpios, blancos y resplandecientes. Así de pura es la sangre de Cristo que nos limpia, iglesia. ¿Y le seguíamos en qué? En caballos blancos. No hay que tomar clases de equitación ni nada. El Señor nos va a ayudar. Vamos a saber montar ahí. Ya si eres charra o a escaramuza, bueno, pues ya la hiciste. De su boca, hermanos, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Cuál es la espada? Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. Recuerden que el lagar es donde se pisaban las uvas para sacar el vino. Y él literal está aplastando a todos los rebeldes, a todos sus enemigos. Y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¡Wow! Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vamos a tener el privilegio de pelear. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás
fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ojo, solo el falso profeta y el anticristo fueron lanzados al lago de fuego. Los demás que fueron muertos todavía no. Falta el trono blanco. Luego vienen los 1000 años, Apocalipsis 20, 1 al 16. Ya estamos concluyendo, amados hermanos. Apocalipsis 20, 1 al 16. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién descendía? ¿Quién descendía? Un ángel, perdón. ¿Y qué traía en su mano? Una gran cadena y la llave del abismo. Y prendió o ató al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, Quetzalcóatl también. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ojo, no es un culto para atar demonios. No se requiere del gran ungido a superapóstol del día de hoy moderno para atar al diablo, ¿no? El diablo no es atado hasta que un ángel del cielo desciende y lo hace. No lo hace la iglesia. Tú y yo no tenemos ese poder ni esa autoridad. Eso es de parte del Señor. La única facultad o autoridad que la iglesia ha recibido de parte del Señor en cuanto a las cuestiones espirituales es que en el nombre de Jesús echaremos fuera a los demonios. Nada más. No atamos, no mandamos al abismo. Eso no lo hacemos nosotros, iglesia. Esas son enseñanzas sensacionalistas y que lo único que hacen es sacudir a nuestra carne, nos emociona. Y hay tantos cultos alrededor del mundo, diariamente atando al diablo, yo no sé cómo se les escapa, pero lo hacen. No, hermanos, tenemos que ser bíblicos, tenemos que volver a las Escrituras. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo es atado el diablo? El milenio. Y dice que entonces ya no engaña a la gente en ese periodo. Mi pregunta es, aquellos que sobrevivieron a la gran tribulación, no solo los que murieron, sino también los que llegaron al final, que salvaron sus vidas, ¿ellos entran glorificados o no entran glorificados al milenio? No entran glorificados, entran de hueso y carne y sangre como nosotros. Ellos entonces se siguen procreando durante todo el milenio, porque si no, ¿de dónde salen humanos? Dios sigue creando, Dios sigue procreando. Pero todas estas generaciones son salvas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hay enemigo, no hay tentación, no hay quien los engañe. Por eso al final de este tiempo, la generación que está al final dice así. ¿Por qué es importante esto? Porque en el trono blanco también comparece gente que es justificada. Y es precisamente de estas generaciones que estuvieron durante el milenio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Escucharon? Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, es decir, los que fueron salvos durante la gran tribulación. Ahí los vio Juan. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Por eso les dije, ojo, solo el falso profeta y el anticristo fueron lanzados al lago de fuego, los demás muertos no. Y todos los muertos desde Caín hasta ese momento no han resucitado aquí, porque solo han resucitado en los primeros eventos de la primera resurrección, ¿quién? Cristo, las primicias, y los que son de Cristo en su venida. Y después, al final de la gran tribulación, resucitaron los que salvaron sus vidas de la gran tribulación para comparecer al juicio de las naciones. Pero todavía no resucitan aquellos del juicio eterno, muerte eterna. Entonces, desde Adán hasta el último ser humano en el milenio, en ese momento, ante el gran trono blanco, será la segunda resurrección. Ya no la primera.
Por eso dice, bienaventurado el que tiene su parte en la primera, porque son santos y estarán con el Señor. Pero acá es otra cosa. Entonces dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será nuevamente, ¿qué? Suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esta es la guerra de Gog y Magog. La guerra del Armagedón es al final de la gran tribulación, cuando Cristo vuelve en su segunda venida. Y la guerra de Gog y Magog es al final del milenio, antes del trono blanco, ¿ok? Son diferentes juicios, diferentes resurrecciones y diferentes guerras, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás reúne a su ejército. La última rebelión de la fuerza de las tinieblas se manifiesta en ese momento. Y dice entonces que subieron sobre la anchura de la tierra. Imagínense el ejército de ellos. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? El diablo va a estar ahí en el lago de fuego. Ojo, el infierno, el Hades o el Seol no es el destino final. Aún el Hades y el Seol son lanzados al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ahí, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Qué tendrá Dios preparado para que estos personajes también sean atormentados? El juicio ante el gran trono blanco, y terminamos, iglesia. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, miren lo que sucede, hermanos, cuando la creación ve al Creador, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La gloriosa presencia de Cristo, porque Él claramente lo enseñó en los evangelios. Todo el juicio me lo ha dado mi Padre. Por eso es el tribunal de Cristo, y por eso aquí es el juicio ante el gran trono blanco, donde está Cristo sentado. Y vi a los muertos, hermanos, grandes y pequeños. No significa basquetbolistas y enanitos, no. Significa hombres de renombre y poder, y hombres que no figuraron en la humanidad. Estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y solo para recordar, Apocalipsis 17:12 enseña que el nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida, no hasta este momento, sino en la fundación del mundo. Dios tiene el nombre de sus salvos escritos antes de que dijese, sea la luz. Y fueron entonces juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. ¿Cómo les llaman los que fueron juzgados? Los muertos. Los muertos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahí están los que se comió el tiburón. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahora vean el desenlace final. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Creo que es clara la enseñanza. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta segunda enseñanza acerca de tu regreso, los juicios, la resurrección. Padre, porque podemos comprender las verdades que tú has revelado a tu pueblo.
Muchas de ellas ciertamente están veladas, pero con lo que tú nos has dejado podemos tener una idea de los acontecimientos que vendrán. Señor, ayúdanos a vivir a la luz del entendimiento de esto. El primero de ellos es que tú vuelves. El segundo de ellos es que nosotros estaremos eternamente contigo. Pero el tercero de ellos es la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio para aquellos que han de salvarse todavía, para que escapen de este día de la ira, para que escapen, Señor, del juicio eterno. Ten misericordia, Señor, y concédenos como iglesia hablar tu Evangelio a los que nos rodean, a que no dudemos, a que no tengamos temor, a que no haya vergüenza, que no temamos al qué dirán, sino que hablemos sin temor, Señor, porque el fin viene pronto. Y tú vuelves pronto, Señor, y tu recompensa contigo, enseña la Escritura. Así que, Padre, como iglesia, nuestro clamor es, Señor, vuelve hoy. Pero si no vuelves hoy, Señor, ayúdanos a servirte mientras tú vuelves, a ser útiles en las manos del Dios Todopoderoso, sabiendo y entendiendo que a pesar de todos estos juicios terribles y acontecimientos que vendrán, tú has mostrado tu amor para con nosotros en Cristo Jesús y nos das la oportunidad de arrepentimiento y de ser tus hijos. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo y por librarnos del día de la ira.